Bienvenidos a nuestro segundo informe, nuestro segundo comentario académico con lo más importante de este lunes, de este inicio de semana, lunes 28 de octubre, los principales mercados financieros. Un inicio de semana tranquilo para la volatilidad que registraron algunas variables. Y básicamente toda la atención del público estuvo concentrada en petróleo, y eventualmente en la atención en Medio Oriente, que ha relajado, digamos, un poco algunas variables y eso, pues, en teoría se traduce a unos mercados un tanto más tranquilos. Para emergentes, si esperábamos un poco más de choque, un poco más de volatilidad. Vamos a observar en detalle cómo le fue a los índices el día de hoy. Tenemos bolsa americana subiendo 0,65% el Dow Jones, el Nasdaq 0,27%, el Standard Poor's 0,27% y el índice Russell ganando 1,57%, un mercado alimentado por expectativas de resultados empresariales y porque, entre comillas, una menor tensión en Medio Oriente, pues eventualmente hacen que algunas variables fluyan, que algunos capitales busquen oportunidad en activos de riesgo, es decir, salgan de activos de cobertura y busquen, digamos, oportunidad en activos de riesgo. Así que la bolsa americana capotea muy bien el tema. Realmente muy pocas cifras macroeconómicas como tal. Realmente teníamos incluso mercados, algunos mercados en día feriado, algo en España, algo en la parte canadiense, que esto sí es relevante, esto sí para el par canadiense fue relevante, y algunos temitas que pues no son tan relevantes, es decir, importantes, pero hemos tenido jornadas con cifras aún más notorias. Así que realmente un mercado más bien, expectativas empresariales, Medio Oriente, entre otros. Ahora, lo que sí nos sigue corroborando nuestro análisis y por lo tanto generando mayor incertidumbre es lo que sucede aquí, lo que sucede en bonos. Los bonos siguen perdiendo terreno y eso para una gran parte del público puede ser como un universo paralelo, un universo que no los toca. Es al contrario, esto nos toca y lo que viene sucediendo es bastante grave. Normalmente los bonos pasan factura en una entidad bancaria, en una aseguradora, es decir, hay algo que está roto y el apalancamiento desde hace mucho tiempo viene forzando o generando bastantes estragos en los balances. Hace poco en el Twitter les dejaba una referencia que si rompían los bonos a 10 años, ¿hasta dónde podríamos ir? Y esto se va a traducir posiblemente en presiones para deuda emergente. Si ustedes observan el comportamiento de los test han tenido mal comportamiento. Claro, hay otros componentes si vamos a la parte local, la parte de financiación, la parte política, riesgo país, ahí hay otro componente, pero esto es un componente grueso que explica ese movimiento. Incluso, si tienen la oportunidad, los invito a nuestro canal, el canal de YouTube. Esta fue la clase del fin de semana, la masterclass número 9, donde hablamos sobre los test que pasan factura y eventualmente explican o son, eh, explican el movimiento en parte de lo que ha tenido dólar. Y ahí damos algunas otras pildoritas sobre tasa fija, entre otras cositas. Así que los invito a que puedan ir a chequear ese tipo de clase. Y nuestros comentarios están aquí en mi Twitter, Diego Franco BBC. Bueno, este es mi número de celular cuando han tenido alguna duda. Pero regresemos. Entonces aquí los temas se siguen configurando y nuestra teoría y o análisis ha sido el correcto. Ahora, ¿qué seguimos esperando con paciencia? Pues que simplemente el TLT ajuste un terreno adicional para luego montarnos en TLT, porque eventualmente esto va a generar luego un rebote. Solamente que la presión puede ser aún mayor, así que por ahora desde afuera, pero monitoreando tanto bonos como el comportamiento de TLT. Y bueno, realmente sí esperábamos, yo sí esperaba un comportamiento muy diferente en mercados de esta región. Yo esperaba incluso comportamiento negativo. ¿Por qué? Porque tuvimos una variable de peso que aunque no explica todo el comportamiento de los mercados, sí genera estragos, por lo menos en las aperturas con gap. Y es el comportamiento de petróleo. Petróleo perdió hoy cerca del 5,20%. Intercambio de contratos también con una menor tensión en Medio Oriente y básicamente pues una venta que se da desde incluso ayer cuando observábamos los futuros. Esto sí pensé iba a darle o generar más facturas mercados emergentes. Y a mí me conviene que estos mercados emergentes estén en venta. ¿Por qué me conviene que estén en venta? Porque yo quiero comprar mercados emergentes y eventualmente necesito un precio mejor. Puedo ir comprando escalonadamente. Además, la métrica ha perdido momentum. Así que sí, esperaba que esto fuera negativo. El mercado, por el contrario, no hizo caso de ese escenario
y por el contrario, pues vemos algo de cifras favorables. Los mercados spot sí terminan en algo mixto, lo que es México, bueno, últimas referencias de México, últimos datos de Chile, y algunos ETF relevantes o de guía para Colombia, como el FTSE Colombia, MSCI Colombia y el GXG con cifras negativas. Colombia, pues ya vamos a hablar sobre ella. Colombia termina con un alza del 0.37%. Aquí tenemos a Colombia con un alza del 0.37%, las 1.339 con 48 unidades. Un mercado que pues intenta mantener, digamos, el ritmo en apertura, pero un mercado que en adelante se va en venta, intenta recuperación en dos partes de la jornada, al final pues nuevamente un mercado en venta. Aunque cuando digo venta es que reduce las utilidades que estuvieron cerca del 0.70% en el intradía y el mercado las reduce. Pero mi expectativa para hoy, avalada por números, pues por el contrario era bajista. Nosotros esperábamos un comportamiento bajista de Colombia para el día de hoy. Esperábamos un cierre en 1.329,99 unidades y aprovechar ese retroceso para seguir haciendo compras agresivas en activos puntuales. Tenemos un mercado sobrecomprado y teníamos aquí los pivotes de volatilidad diaria donde eventualmente podríamos tomar algo de ventaja. Pero sí esperábamos más desorden. Incluso, y este es el informe de Franco Forecast que se envía a nuestros usuarios antes de iniciar la apertura. Hay más de 100 métricas para más de 100 activos en métricas. Las primeras estos son variables macroeconómicas. Incluso les muestro porque yo les muestro a ustedes lo bueno y lo malo. Hoy en temas de probabilidad, ¿qué esperamos? Esperamos un comportamiento negativo del 0.88% para el Colcap y la probabilidad que acompañaba ese movimiento era el 90,50% y el mercado, por el contrario, pues termina con cifras negativas. Y básicamente, dentro de las cosas que observábamos, teníamos esto que incluso compartíamos en la clase del fin de semana, bueno, la clase que se grabó el viernes y que subíamos el fin de semana, y es que normalmente este tipo de rebotes, permítame un segundo por aquí, permítame un momento por acá, este tipo de rebotes a la media de 20 días, cuando el mercado hace este rebote, pueden ser una o dos jornadas, pero el mercado puede navegar temporalmente por encima, pero este no es un rebote, digamos, de alta confiabilidad en una serie normal. Ya aquí lo colocamos un poquito más grande. Entonces, por lo tanto, esperábamos pues un comportamiento diferente e incluso lo seguimos esperando que el mercado se pueda moderar. ¿Qué teníamos para hoy? Pues el efecto GEA, que eventualmente es lo que de alguna forma explica también ese comportamiento y un mercado resistente, sí hay que decirlo, porque esperábamos precisamente un mercado un poco más ruidoso, un mercado resistente a ese comportamiento bajista del petróleo, que aunque no explica todo el mercado, eso también hay que dejarlo claro, ni siquiera explica el comportamiento al 100% de Ecopetrol, pero sí esperábamos, digamos, un gap o un coletazo un poco más nocivo, que eventualmente al final se traduce en oportunidades. Ahora, ¿dónde el mercado se concentró en Colombia? Bueno, en nuestro título, porque todos los días enviamos un título con el cual de alguna forma expresamos el sentimiento acompañado con la métrica. Hacíamos un segundo envío donde ajustábamos pivotes para la vivienda y para preferencial Bancolombia y nuestro informe se llamaba Emergentes en rojo, MSCI Colcap bajo presión, que era oportunidad y ojo con Ecopetrol al rango de 1660, 1660, 1665. Este rango realmente sería un movimiento perfecto en la serie de Ecopetrol. Ahora, cuando los rangos no se dan de forma perfecta, pues lo que hace es que el mercado empieza a subir de forma escalonada o irregular. Las series deben de cumplir con su escenario. Así que bueno, este era nuestro título para el día de hoy. Ahora sí, ¿dónde el mercado se concentró? En preferencial Bancolombia con 13.517 millones, espérenme que les quede viendo algo, y esto hay que hacerlo completo siempre. Entonces, bueno, el rebote de 0.37%, pero les estaba dividiendo el volumen. Volumen para el mercado de 60.560 millones, un volumen que cae 30,13% frente a la jornada previa. Había algunas plataformas mostrando errores de volúmenes, cifras por encima de 90.000 millones, que por supuesto pues no son las que transó el mercado hoy. Estas son las cifras correctas y bueno, un mercado que inicia semana de forma moderada. Ahora sí, un mercado concentrado en preferencial Bancolombia con 13.517 millones. ¿Y por qué un mercado concentrado en Bancolombia? Porque cuando un dólar, que ya vamos a hablar sobre eso, tiene esos intentos alcistas, pues finalmente eso logra de alguna forma dar puerta de salida para activos ADRs. Porque si uno se mueve con la suficiente velocidad, puede tomar ventaja en la conversión.
Entonces, aunque Bancolombia de por sí tiene una naturaleza, digamos, de trading entre los fondos, pues claramente al tener ese comportamiento de ADR y esa posibilidad de tomar ventaja, pues se convierte en el activo más negociado del día. Semargos, 10.169 millones con todo este tema de todo lo que sucede, digamos, con la OPA de acción donde tiene participación, de empresa donde tiene participación, las especulaciones, pues, propias del caso, y bueno, viene negociando volúmenes importantes las últimas sesiones por todo este aspecto. Y Grupo Argos, 8.336 millones de pesos, digamos, tercera acción más negociada del día. Ahora vámonos con las cifras positivas. Grupo Sura avanza 3,35%. Esto tiene que ver con la noticia que salía al cierre de la jornada previa y esto hace que el mercado amortice lo que teóricamente debe haber sido un movimiento general negativo del Colcap. Esto salió al cierre del mercado, incluso en nuestra clase del viernes había una diapositiva o una partecita donde lo presentamos y esto podría pues haber amortizado pues un comportamiento que pueda ser un poco más irregular para Colombia. Entonces, repito, Grupo Sura sube 3,35% a 34.600, Preferencial Grupo Algo sube 3,32% a 12.440 y la acción de Nutresa sube 2,96%, 80.000 pesos, manipulación de final del día. Porque este no fue el comportamiento de Nutresa, pero pues ustedes saben cómo se ha venido dando las cosas en este papel. Ahora bien, si vamos a las cifras negativas, tendríamos a GXT Skoll. Y aquí me detengo un segundito porque resulta que así como encontraremos oportunidad en la deuda americana a través del ETF TLT, pues también teóricamente podríamos encontrar oportunidad en deuda en Colombia. Cuando yo opero test, lo puedo hacer a través de futuros o de derivados. Ese tipo de operación no se hace por plataforma. Hay que tener un corredor y hay que tener un poquito de experiencia en ese segmento porque hay que saber cómo calcular un derivado. Requiere un poquito, digamos, más ese segmento. Pero si yo quisiera tomarle ventaja y adquirir, entre comillas, una réplica de deuda, lo que más se parezca a una réplica de deuda, pero a través de la pantalla de acciones, lo puedo hacer. Incluso lo venimos monitoreando hace bastante tiempo, es decir, todos los días registramos sus cifras con un volumen marginal, incluso nunca marca precio prácticamente. Esto es un activo relativamente nuevo, en el que incluso advertimos no estar en su momento, así como parecido a API, y el mercado nos dio la razón en ambos. Pero lo hemos venido monitoreando, ¿por qué? Porque en el rebote de la deuda yo puedo o ir a través de derivados y colocar la garantía o un spot de 500 en bloque, 500 millones cada lote, o simplemente vengo a acciones, con esa garantía puedo hacer, digamos, la compra en acciones y también podría tomar ventaja de los test. Entonces, no lo pierdan de vista porque sí, actualmente no genera volumen ni genera mayor atractivo y por eso para las firmas esto pasa sin pena ni gloria. Pero si algo ustedes saben y han podido comprender y corroborar es que el volumen teóricamente es algo de moda. Es decir, si mañana, por dar un ejemplo, Warren Buffett comprara este activo o Gilinski comprara este activo, entonces sí se volverá un activo dinámico porque ya alguien dio el primer paso. A mí el volumen al final es la variable que realmente la valoro, la tengo en cuenta, pero no es, digamos, lo que realmente me da a mí la intención de compra o de venta, no. Si yo encuentro valor en alguna oportunidad, voy y compro porque el volumen llega después. En resumen, lo estamos monitoreando. Y monitoreando quiere decir que de todo el universo de activos lo seleccionamos y de ahí hacemos otro filtro para saber si sí o si no. Pero ya lo tenemos en un filtro muy diferente a lo que son otros activos que ni siquiera tenemos en cuenta porque están lejos de cualquier métrica. Así que por aquí puede haber algo interesante a futuro, señores. Ahora, segundo lugar de caídas para Grupo Argos, 1,91% a 18.500 pesos. Me voy a volver un tantico. Esto realmente, hasta ahora es que está cayendo. Esto debería estar incluso más abajo, porque a la deuda la han castigado. Hasta ahora es que el mercado se está dando cuenta que aquí había un desfase en precio. Tercer lugar de caídas. Para Canacol, que cae 1,79% a 9.330 pesos. Señores, Canacol está por aquí. Permítanme un segundito. Canacol. Tenemos por aquí a Canacol. Aquí. Señores, esto se está tornando muy difícil para la gente que a veces le da la esperanza más peso de lo que es. Ustedes saben desde hace cuánto hemos advertido
tomar medidas frente a un activo que ha presentado ruidos y unos rumores, digamos esto en el último mes, que no claramente son favorables, pero a un tema financiero que hemos explicado durante mucho tiempo. O sea, en esto llevamos años explicando que en Canacol no es. Y en el último tiempo, lo que le hemos dicho al público es, vea, por experiencia propia, cuando un activo empieza a perder esa fortaleza fundamental, es decir, se empieza a ver expuesta a rumores, algún tipo de corrupción, alguna situación que se sale del control, porque no hay ningún algoritmo o modelo matemático que pueda calcular el efecto o el deterioro en expectativas de una compañía bajo corrupción. No hay. Entonces hay que tomar medidas. ¿Qué es tomar medidas? Reducir el apalancamiento, vender una parte o vender todo. Pero hay que moverse y hacer algo. ¿Para qué? Para que usted no quede 100% atrapado en un papel y básicamente rogando que salga un milagro o algo diferente para que cambie el rumbo. Lo de Canacol viene siendo cada día más agudo. Y desde la semana anterior yo les he colocado un comentario en Twitter y es si la compañía se demora en pronunciarse. ¿Qué es pronunciarse? Que básicamente aclare los rumores previamente, sobre todo el tema de reservas. Ahora en un par de días vamos a ver el tema, vamos a ver el balance, donde ese balance tenga una pérdida por operación, tenga algún tipo de reducción de reservas por precio o algún lunar, pues el castigo puede ser aún más agudo y el mercado va a empezar a brincar en stop. Ya no van a ser 20 ni 10 pesos, sino que el mercado puede recorrer incluso 200 o 300 pesos, brincar. Entonces, aquí la empresa está demorada en dar una información o un comentario, porque de lo contrario la acción va a ir a tocar 8.920. Eso lo expresé la semana anterior y mire que lo expresamos casi en 9.850. Sigue pasando factura. Entonces, señores, primero, para quienes tienen liquidez, no se pongan a buscar pisos. Esto lo digo para Ecopetrol o para Canacol. Simplemente hay que esperar que el mercado vaya dando la pauta. Pero este tipo de apuestas yo les sugiero, por lo menos desde mi punto de vista, no hacerlas. Al otro lado de la pantalla hay dinero mucho más rápido. Así que ojo con este tema en Canacol. Ahora, los volúmenes negociados, pues simplemente dan cuenta de ello. Hoy tenemos 13 millones de pesos porque es que tenemos unas ofertas y unas puntas de compra y venta bastante alejadas. Y aparte tenemos otro lunar, y es que el par canadiense está jalando a 1,39, es decir, que en la conversión tampoco ayuda. Entonces, prudencia, señores. Y en el caso de Ecopetrol, cierra hoy en 1.760 pesos y cierra con un comportamiento alcista. ¿Comportamiento alcista de qué índole? De 1,44%, tercera jornada consecutiva al alza. Paradójicamente, pues con un petróleo bajista más del 5%, Ecopetrol cierra arriba. Ahora, hay que explicarlo. No necesariamente el petróleo explica el 100% de Ecopetrol, eso ya lo he hecho en otros informes. Pero ese componente que sí lo explica, debió haber hecho con Ecopetrol. Y lo hizo en apertura, pero el mercado nos sigue, es decir, el mercado la soportó a 1.705 pesos. Hoy era un día de esos para que la acción rompiera y eventualmente nos diera ese 1.660 o 1.665, que es una estación en donde yo me sentiría más cómodo en Ecopetrol. Incluso hasta podríamos validar temas de confiabilidad para algún tipo de testeo o no. Pero el mercado no ha dejado, esta zona la sigue dependiendo mucho y eventualmente pues es algo que por supuesto genera distorsión. Esto también hace que el mercado termine con un alza que acompañado con GEA pues muestra una fotografía un tanto diferente a lo que podríamos haber esperado el día de hoy. Volúmenes para Ecopetrol los tenemos por aquí, cerca de 1.939 millones. Si yo voy, por ejemplo, a Ecopetrol y analizamos, por ejemplo, los efectos de ADR, pues es claro que todo lo que la acción ha perdido, pues el dólar lo ha compensado. Por ejemplo, hoy el mercado está pagando cerca de 12,19 de más. Claro, el viernes pagó 19 de menos. Aquí hay una pequeña distorsión. 1100, 1660 o 1665, digamos, sería esa estación que nos quedaría debiendo Ecopetrol. Y finalizamos con dólar, un dólar que cierra alcista 4.337, perdón, un dólar que navegó ya, perdón, cierra en 4.337 y un dólar que tuvo máximos hoy de 4.359,40. Estos máximos también nos quedaron debiendo, señores, porque incluso nosotros esperábamos sí un cierre positivo para el dólar, pero más alto, pero en el cierre, 1.000
4,355,60, pero esperábamos un máximo de 4,390. Esta variable es realmente la que me preocupa por el eco que pueda seguir haciendo sobre, por ejemplo, deuda externa, deuda de las compañías denominadas en dólares, los efectos sobre inflación, por lo tanto, los efectos en expectativas o anclaje de expectativas. Esta variable sí me está generando un poco de dudas porque precios por encima de 4.300 generan ese efecto nocivo. Si vamos a observar, por ejemplo, mmm, esto es lo que me preocupa en dólar, esta fuga, esta fuga que se viene dando porque donde estas fugas se lleguen a configurar, realmente la fluidez puede ser bastante al alza en el tema 5. En el tema 1, es decir, al otro día uno puede pronosticar moderaciones, pero en el tema 5 nos está mostrando sesgo alcista a 405 y a 30 días 4,482. Entonces, esta variable sí es la que me tiene realmente considerando hacer algún tipo de cobertura o de movimiento, digamos, en el reverse del dólar. Y esto claramente tiene un componente, bonos del tesoro, venta de TES, y hay un tema fiscal en Colombia que podría agudizarse. Entonces, esta variable sí es para seguirla monitoreando. Incluso, esto lo compartí en la clase del fin de semana, esta es la desviación superior y el dólar ha venido testeando esta desviación. El viernes cerraba ligeramente por encima, pero hoy la desviación simplemente se expande y le da una desviación ahora más alta. Entonces, esa es una variable para seguir monitoreando. Ojalá no tengamos más ruidos que hagan que esta variable pues simplemente trepe, porque luego de que trepe y rompa resistencias, esa variable podría fluir. Entonces, esto hay que mirarlo con pinzas, con detalle. Ahora, este tipo de escenario hacia el alza, pues simplemente es puerta de salida en ADRs. Entonces, a monitorear esto, a monitorear test, porque hoy los test pierden terreno. Entonces, bueno, vamos a mirar qué nos trae el mercado en esta semana que hasta ahora está comenzando. Vamos a seguir haciendo la tarea y compartimos con usted lo que considere sea lo más relevante. Los invito a darle una chequeadita a esta clase. Ahí hay cositas importantes, son 20 minuticos que yo creo aportan cositas, detalles. Y nuestro servicio de Franco Forecax está por acá. Métricas todos los días. Yo me encargo de los cálculos. Tiene 30 días de garantía y es un solo pago. Y simplemente tienen ustedes herramientas para decidir un poquito mejor. Señores, esto fue lo más importante este inicio de semana. Nos veremos el día de mañana. Para Data IFX les habló Diego Franco.